Esta obra es una versión traducida al español. Su versión original va a estar en la descripción. Antes de empezar, saludaré a los primeros 5 seguidores que lo soliciten en el comentario destacado. No olviden dejar su like y compartir el video. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. En el escenario principal del asedio, un evento sin igual, en su tierra natal el Imperio Caído, la ejecución del mismísimo demonio del Rin por muchos años, había luchado como el gran campeón de Satanás, provocando muertes incomparables y quemando las tierras de sus enemigos hasta convertirlas en lugares inhabitables. Por esto y muchos otros crímenes atroces contra la humanidad, ha sido condenada antes todas las naciones afectadas, a muerte. Sin embargo, nosotros, la Alianza Mundial, le hemos permitido la última voluntad de hablar con su gente antes de enviarla al infierno donde pertenece. Un hombre al micrófono de la radio exclamaba como si todas las festividades del año se hubieran juntado para celebrarse el día de hoy, con el ánimo suficiente para sonar como un niño inocente con la voluntad de un santo piadoso. Como pudieron escuchar de nuestro comunicador de cabina, el imperio ha caído. Siendo la única solución para detenerlos combinar el poder de los Estados Unificados y la Commonwealth que, en conjunto con los poderes de resistencia, formaron la Alianza Mundial. Esta alianza desesperada en conjunto al inútil desgaste de activos imperiales en anteriores guerras, provocaron el declive y caída del imperio. Su búsqueda de poder y territorio ya los había hecho enfrentar dos frentes en contra de los franceses y rusos. Los soldados quedaron devastados noticia tras noticia al borde de la rendición, pero una figura de autoridad se destacó de entre la sangre y el barro argent, quien solo era conocida por el público como una mujer que había luchado en todos los frentes principales y sus logros eran incontables. Lamentablemente, la única imagen de dicha persona era la de un obvio sustituto de la propaganda para complacer al público diciendo incluso nuestros hijos son mejores soldados. Si lo que quería el Estado Mayor era más reclutas jóvenes, esto funcionó de maravilla. Cada día aumentaba el número de niños y adolescentes tontos que quería unirse a las filas del ejército para servir a su patria. Ella representó a la juventud que estaba entrando en la milicia y como figura pública fue colocada en un pedestal bajo el cual la mayoría sucumbía, pero Argent era la más blanca plata que brillaba a través de las tormentas de granizo, balas y metralla, siendo la columna vertebral de la nación durante años. Con 21 años cumplidos y 13 años de servicio activo, mostraba en su cuerpo los resultados de prácticamente haberse criado en el campo de batalla. De pie con 1,52 metros de altura y músculos muy bien tonificados por la guerra, tanto que la desnutrición los había hecho aún más notorios, aún así, siendo tan fuertes como el acero. Su rostro estaba cubierto de pequeñas cicatrices poco notorias. Gracias a que su compañera de carpa siempre se había preocupado por su belleza, ella también habría adoptado el pecado de la vanidad. El desarrollo de Tanya nunca había tenido un verdadero comienzo, y como tal, la pubertad femenina la extrañaba en gran medida físicamente hablando, pasando de ser plana a una copa C y aumentando su peso a 49 kilos en sus mejores días. Pero, aunque las cicatrices del rostro apenas se mostraban, las cicatrices en su cuerpo eran numerosas y reveladoras. El peor de ellos comenzaba en su hombro derecho y terminaba en su cadera izquierda, la única evidencia que quedaba de su batalla en contra de la Valquiria sangrienta. Cuando la Commonwealth decidió bloquear el canal y esperar a que llegaran más tropas estadounidenses para iniciar el tercer y último frente. Era solo cuestión de tiempo para que el imperio cayera, pero incluso con los números a favor de los soldados americanos, la gente todavía tenía a su heroína para hacer retroceder a los invasores, por lo que la gente permaneció decidida a seguir luchando. Incluso si dicho heroína estaba mortificada de que la Commonwealth y los Estados Unificados se hubieran aliado con el resto del mundo solo para luchar contra ella. Tanya estaba furiosa y una vez más contempló abandonar el imperio en busca de pastos más verdes. Su furia era justa en cierto modo porque antes ya había hablado con los generales que esto pasaría si no comenzaban a hacer tratados de paz con la expansión y las naciones enemigas, que no mordieran más de lo que pudieran masticar,
pero el Estado Mayor objetó que ella únicamente era la pieza de propaganda que no conocía su lugar, negándole el acceso a más información clasificada con lo odiosa que se había vuelto proponiendo estrategias. Joderle la paciencia les funcionó tanto que perdieron. Ella los reprendió internamente, mientras empacaba sus pertenencias, muy cercana a decir que se vaya al diablo el imperio e irse, cuando el oficial del Estado Mayor Erich von Rerugen le informó que la Alianza Mundial había puesto un precio por su captura, con el subtexto no tan sutil viva o muerta y con énfasis en muerta. Con esta opción de libertad chocando y ardiendo frente a ella, Tan ya no tuvo muchas opciones para librarse de este problema. Necesitaba que no solo ella, sino todo el Escuadrón 203 saliera ileso provocando la mayor cantidad de daño posible. Este plan consta de muchas partes, pero, para resumir, se trata de utilizar tácticas de tierra quemada para hacer que el avance ruso fuera casi imposible con sus comandantes inexpertos y soldados no calificados. Al mismo tiempo logrando que los restos de François de un ejército luchen en contra de la Federación Rusa, engañándolos con filtraciones de inteligencia en comunicaciones seguras solo para los oídos del Estado Mayor. Este plan requirió clases intensivas de francés e inglés para los soldados usurpadores, pero finalmente tuvo éxito e hizo que los muy confundidos invasores rusos se defendieran de sus supuestos aliados, borrándolos completamente del mapa y dejándolos aún más confundidos de cómo deberían liderar su ejército con traidores entre sus filas. Durante la batalla, los franceses habían luchado hasta el último hombre, pensando que era la supuesta fuerza de infiltración de los demonios disfrazada de tropas rusas, cayendo en el engaño de Tanya y siendo expulsados del continente. Con el resto de los franceses desaparecidos, se dejó a los rusos la tarea de llenar el lugar de los traidores en el segundo frente con sus propios soldados, más fácil decirlo que hacerlo. Lo primero era conseguir que sus tropas, que eran simplemente agricultores con ametralladoras, fueran motivadas para entrar en el territorio donde se vio nacer al demonio, antes conocido como el Frente del Rin. Para sorpresa de nadie, ellos no querían ir. El terror y el miedo que ella se había ganado en ese infierno había llegado a todos los confines del mundo, haciendo al Frente del Rin la asignación más indeseada no solo por magos aéreos, sino por cualquier ejército contrario. Los comandantes rusos solo pudieron ejecutar a sus propias tropas por insubordinación, la excusa más utilizada fue que carecían de honor y mentalidad comunista. No quieren defender a su nación y atacar, que así sea. Si acaso temen a morir, nosotros mismos los mataremos y nosotros lucharemos por los cobardes, dijo un comandante ruso no tan entusiasta. Aunque todas las naciones sabían que el demonio ya no se encontraba en su territorio, su presencia era sentida por aliados y enemigos, esencialmente porque ahora sabían que el diablo ya había engendrado más demonios dispuestos a defender su tierra. Para los imperiales, este era el frente que no podía caer, porque Argent había luchado personalmente por su cielo y suelo, reclamándolo para el imperio y su gente, impidiendo a la gente orgullosa abandonar ese frente forjado, endurecido y blindado de soldados patriotas hasta la médula. Un frente disputado centímetro a centímetro por miles de soldados, hermanos y familiares con mucho empeño. Por lo que la motivación siempre estuvo en las nubes por parte del imperio, incluso si las condiciones de vida siempre se estaban deteriorando con el paso de los meses. Para la Alianza Mundial, este frente era uno que desesperadamente deseaban derribar a toda costa, pero simplemente no podían. Este frente que ha estado estancado durante toda la guerra, siendo uno de los puntos clave en la defensa de la zona de producción. Si la Alianza Mundial lograra romperlo, paralizarían abruptamente la producción principal de soldados, armas y suministros del imperio, otorgándoles finalmente la victoria y ganando la guerra. Durante los muchos años de guerra, Tanya fue sacada del frente para comenzar a entrenar a todos los magos que el imperio pudiera reunir. Esto, junto con una fecha límite de 4 meses, fue tiempo más que suficiente para entrenarlos de civiles cobardes, a magos en toda la extensión mediante el uso de su característico amor duro de Tanya. Esto formaría a los magos conocidos como, el Batallón 204 de Alas Reforzadas, abarcando la increíble cantidad de 300 magos. Todos totalmente equipados con orbes de cálculo tipo 97. Con este nuevo grupo de tropas entrenadas, Tanya los condujo de regreso al Frente del Rin, donde pasó el mes siguiente familiarizándolos con el combate real y comandándose ellos mismos bajo su presencia. Pero durante el proceso fue necesario volver con el 203, que estaba con la armada tratando de detener la formación del bloqueo de la Commonwealth. Con la 204 superando con éxito las expectativas su entrenadora y logrando el sueño de muchos otros.
La Alianza Mundial solo podía divisar cómo la avalancha de refuerzos aéreos y terrestres eran erradicados por un miserable batallón de magos extremadamente fanáticos del masoquismo y las niñas rubias. Para la mayoría de los aliados, tenían previsto que en 2 meses como máximo, el frente del Rin ya habría caído, pero ahora, todos esos cálculos se habían tirado por la borda gracias a la introducción de estos nuevos magos imperiales. En cuanto a las otras naciones, cuando el ejército francés fue brutalmente eliminado por los rusos, ellos intentaron inútilmente ocupar el frente del Rin, fracasando en el proceso, pero dejándoles a los otros ejércitos una visión nueva de razonamiento. Si bien el batallón 204 era de lo mejor en cuanto a magos nos referimos, también era el último recurso con lo que el imperio contaba. Todas sus fichas ya estaban lanzadas. Si continuaban haciendo que el imperio peleara en 2 frentes, solo habría que esperar que el bloqueo de la Commonwealth estrangule los recursos de los imperiales y finalmente acabar con ellos. Puede que su capital humano sea el mejor del mundo por mucho, pero sin comida con que alimentarlos, balas que disparar, armaduras con que defenderse ni metales preciosos para canalizar magia, ya no había modo de producir más soldados ni magos excepcionales para pelear por su patria. El Estado Mayor no tuvo más recursos que explotar de sus invasiones, sus avances cada vez eran menos efectivos, hasta ser parados en seco y no tener más de dónde extraer en el poco tiempo que tenían. Mientras tanto, la Alianza Mundial, aplicando exitosamente técnicas imperiales al iniciar la guerra, ya había recaudado de la Commonwealth apoyo de países europeos, americanos y asiáticos, abriendo un enorme agujero en las defensas imperiales, quienes ya únicamente estaban peleando en lugar de armas de fuego, con cuchillos y palos con un agujero en lo que deberían salir las balas. Los imperiales intentaron desesperadamente usar estrategias de guerrillas para poder sobrevivir y obtener un poco de armamento. La desesperación fue tal que el Estado Mayor llegó a punto de recurrir a solicitar tratados de no agresión, pero todo fue inútil. Todos los mensajeros de la paz diplomáticos enviados para negociar un tratado eran brutalmente asesinados y expuestos en plazas para dejar un mensaje de esperanza. Requirió de meses muy duros, pero la constancia finalmente los había recompensado, sobrepasando al antes poderoso imperio como si de un montón de granjeros se tratara, avanzando directamente a través de la tierra empapada en sangre hacia la capital. Todas las muertes y sacrificios que los hombres y mujeres del imperio tuvieron que soportar pensando que ellos eran los buenos, fueron en vano. La Federación Rusa junto con la Alianza avanzó y Berún cayó el 18 de julio de 1936. Tanya y las tropas restantes de la 203 acababan de romper una brecha en el bloqueo de la Commonwealth y regresaban alegremente para celebrar el éxito continuo del batallón de magos además de su cumpleaños 22. Ingrata fue su sorpresa cuando sus comunicaciones durante el recorrido fueron cortadas, siendo lo último que escucharían gritos de agonía. Intentaron contactar con el Estado Mayor, pero igualmente no hubo respuesta. La estoica y heroica Plata Blanca rompió en grandes sollozos. Las emociones resonaron en el aire y la sensación de todas las dificultades, todo su éxito y todos sus sacrificios fueron una vez más inútiles. Finalmente lo habían conseguido, ella estaba rota. Del mismo modo muchos soldados en su compañía habían caído en el llanto maldiciendo al mundo, otros solo miraban el lugar desolado más allá al reino del mortal, pero hubo quienes no soportaron ver los ojos del páramo, sosteniendo su arma en su cabeza y jalando el gatillo, acabando con su miserable vida con el precio de una bala. Los una vez santos apóstoles que asumieron el trabajo de los dioses para salvar al imperio ahora eran solo humanos que vivieron mucho presenciando horrores que estaban muy lejos de terminar. Para ellos este fue el final. Con el final de la guerra un mes después, las potencias aliadas presentaron sus demandas, y al igual que los tratados de Versalles, eran un documento horriblemente redactado, siendo únicamente una larga lista de procesos de desarme y cláusulas para entregar entre muchas cosas, a su mejor soldado. Ahora bien, ¿por qué pedirían la cabeza de una persona que simplemente estaba haciendo su trabajo? La respuesta más general fue el resentimiento. Este demonio que se había encargado de mantenerlos aplacados durante los últimos 10 años también había ganado el título As de Ases por una razón en especial. Había eliminado a miles de sus enemigos, y prácticamente al ser ella la cara del ejército imperial, la gente del lado de los aliados la querían ver muerta y harían cualquier cosa para que ese trabajo se realice. Si el imperio aceptaba, y realmente esperaban que lo hicieran, recibirían un tratado menos destructivo.
Naturalmente, los políticos lo tomaron y enviaron a su rayo de esperanza a través de la guerra hacia las garras del enemigo. Sin embargo, ser una heroína de guerra no servía únicamente para ser el chivo expiatorio de tu país. Uno por uno los ciudadanos imperiales se rebelaron y rechazaron la idea de enviar a alguien tan dedicada a la patria a la muerte solo por cumplir con su deber espléndidamente. También ser tan respetada y querida en el ejército tenía sus beneficios para su propia protección. Sin que Tanya lo supiera, su destino ya estaba sellado, los poderes aliados la querían ver muerta sin importar qué sucediera, e incluso si era necesario, comenzarían bombardeos en las tierras imperiales hasta que su cuerpo sin vida colgara en lo alto de Rus. Después de la caída, y que la noticia del tratado llegara a oídos de Tanya, supo al instante lo que tenía que hacer, ella se entregaría sin oponer resistencia y sería ejecutada. Para ella hubiese sido muy sencillo armar un plan de revuelta, huir y dejar que se pudra el imperio, porque lo que importaba era que ella se salvara, abandonarlos a su suerte, o si tan solo hubiese querido rendirse y terminar su sufrimiento, todo lo que hubiera tenido que hacer, era rendirse a ser X, o aún más simple, siguiendo el ejemplo de sus soldados, darse el precio de una bala en la nuca, pero no, ella se entregaría a la muerte con un propósito más cercano y cálido. Cumplir el último deseo de Visa, que Tanya salvara la patria. Tanya no se había dado cuenta de esto al momento, pero dijo totalmente en serio cada palabra cuando estaba consolándola en brazos, haciendo la promesa de salvar a su patria, incluso si tuviera que morir por ella. Ya no tenía nada de aquí en adelante, sin esperanza de indulgencia en la muerte, pero con la esperanza de proteger su promesa, la mente racional de Tanya se deshizo de su orgullo, se encargó y dijo, si no puedo proteger yo misma mi nuevo hogar, salvaré tantas vidas como pueda ofreciendo la mía en cambio. Después de decidirse, ahora lo siguiente es informar a su batallón. El 203 fue entrenado para soportar lo que fuera, así que ella lo diría rápido y fácil, sin engaños, solo una confirmación verbal directa. Para mí fue un horror conocerlos, pero fue divertido patear sus escuálidos cuerpos hasta endurecerlos. En cambio, los soldados al escuchar las noticias de su invencible comandante y único patriota restante del imperio, y todos coincidieron en un pensamiento, ella no puede morir. Ahora su misión principal era salvarla a cualquier costo. Intercambiaban miradas, pero no pronunciaban palabra. Su líder aún estaba dirigiendo palabras de despedida a sus portadores de armería, pero ya sabían perfectamente lo que en reunión iban a discutir. Tanya abandona el podio y hace reverencia a sus tropas, todos merecedores de su respeto por aguantar hasta el final de la guerra. La mayoría eran reemplazos de su batallón original, pero aún había caras conocidas. Weiss, Koenig, Grants, mierda, ¿eso es todo lo que queda de mi grupo original? Con un trago amargo se dio cuenta de su situación, pero tenía que continuar con lo que tenía planeado de sí. Jóvenes y viejos miembros del batallón 203 de magos, a partir del día de hoy quedan liberados del servicio. Hizo una pausa de un segundo para elevarse a toda su estatura, y continuar con un tono de voz alto y fuerte. Estoy orgullosa de haber comandado este batallón. Continúen protegiendo a su gente como lo hicieron por su imperio. Y con esto, Tanya se dio vuelta y regresó a su tienda. A ella le hubiera gustado decir más sobre cómo se sentía, de cómo su vieja filosofía de vida la había abandonado, generando madurez y un sentimiento de preocupación real hacia el bienestar de sus soldados. Siendo al principio con el propósito de explotar al máximo sus capacidades, enfrentando cada uno los demonios internos que los atormentaba, pero las vidas de negar emociones afectivas hicieron que la apertura fuera una tarea aún más difícil que la propia guerra. Y los tenientes no eran estúpidos, conocían a su comandante, supieron lo difícil que fue para ella dar gracias por dirigirlos, motivándolos aún más para salvarla. Las posibilidades de morir aún con éxito eran muy altas, así que morirían por ello. La única opción que tenían ahora era no fallar. Abordaron al avión en primera hora del anochecer, siendo llevada con lujo de violencia y aprisionada con varios guardias armados hasta los dientes. Ahora que tenían lo que la gente quería, no podían fallar en resguardarla. Sería llevada a la costa de Norden, donde su ejecución se llevaría a cabo en 2 días. Pasado horas de sueño y después de que los guardias tuvieran la pequeña libertad de golpear a su prisionera, arrepintiéndose de su decisión pocos instantes después, de terminar en el suelo como varios huesos dislocados, muy en lo profundo del inconsciente de la mente de Tanya, se manifestaba algo o alguien, un ser que se había enterrado en la profundidad de su propio narcisismo hasta este mismo instante.
El ego de Tanya en forma de ese oficinista de recursos humanos, casi demasiado silencioso, comenzó a enfurecerse ante la idea que el comunismo la golpeara. Estos malditos bastardos. ¿Cómo se podían atrever a faltarle al respeto al mercado libre y desperdiciar todo el potencial de la humanidad solo por temor a que alguien realmente talentoso se les adelante en la vida? Aquellos que buscan grandeza merecen grandeza, y aquellos que luchan por lo mundano obtienen resultados mundanos. La lógica dicta que lo que ofreces lo recibes de vuelta. Lamentablemente este mundo no funcionó así. He estado aquí en este cuerpo maldito como una voz incorpórea que solo puede tomar el control cuando el anfitrión está en desorden extremo, una existencia que solo descubrí gracias a que Ser X, el autoproclamado Dios, tuvo la audacia de atraparme, y ver cómo mis recuerdos eran tomados y usados en mi contra para formar a una persona muy similar pero completamente distinta. Ahora ese bastardo está usando mis principios en mi contra y ha hecho que el mundo vaya en dirección opuesta de lo que es naturalmente progresivo. Insistieron en librar una guerra que se extendería por todo el mundo y no pudieron resolverlo de otro modo que no fuera pagando con sangre. Mi sangre. Aunque ahora tengo el mínimo control sobre esta niña, sé que, si mi anfitrión muere, yo también lo haré. Así que ahora más que nunca debería estar tomando el control sobre sus acciones y huyendo del país para esconderme. ¿Ya terminaste? Una vez terminado su monólogo lo habían interrumpido con una pregunta fastidiosa para su ego asalariado. Tú no vas a tomar control de nada. El ego hizo una pausa en su propio perorata y tras su interrupción se pone a pensar. ¿Es por la chica? La de cabello castaño y facciones finas. A lo único que llegaste aquí es a hacerme la vida miserable, todo por salvar tu propio culo a tu modo. El ego antes furioso ahora estaba fastidiado, ella sabía perfectamente lo que pensaba sobre las relaciones. Eres patética. Poco a poco el ego se desvanecía de vuelta a lo profundo de la mente de Tanya, cuando se despierta. Tanya, como cualquier adicto a la cafeína, se despierta como un zombi que intenta descubrir a quién comerse después de despertar. Todo lo contrario, a una persona mañanera. Siente la tensión acumulada en los músculos a través de su mala postura para dormir. Ella comienza a estirarse y es golpeada por un proyectil de artillería justo arriba de ella, digno de despertar a cualquiera. Cuando el piloto les informa a todos los guardias que llegarán a la costa de Norden en 30 minutos. Tanya, ahora completamente despierta, se sienta en la caja donde estaba descansando, coloca sus codos en sus piernas y coloca su cabeza en sus manos para pensar. ¿Qué diablos estoy haciendo? Mi inscripción en la superficie militar con la promesa de abandonar la pobreza y, mi objetivo hasta ahora ha sido sobrevivir. Continuó reflexionando sobre esto por pocos instantes, incluso dudó del por qué abandonaba su lucha por sobrevivir, esos pequeños instantes en el que dudas si estás haciendo las cosas bien, pero la mayoría de las dudas ya tenían respuestas. Todo lo hacía por su hermana, la única persona en el mundo que fue abandonada por Dios, que la había aceptado y le había permitido no sentirse sola en ese mundo. 20 minutos más tarde, Tanya aterriza en el aeródromo de la costa norte, que apenas funciona después de los continuos bombardeos de la Commonwealth de todos los puestos de avanzada costeras del imperio. Ella sale y se encuentra afortunadamente con un rostro familiar, el ex general von Setour. Al verla asiente y comienza a caminar con ella, sin necesidad de reducir su velocidad para poder caminar a la par. Ambos se dirigen a la carpa de comunicaciones controlada por los aliados, para manejar el arma de destrucción masiva conocida como la joya de computación tipo 95 y entregarla a los codiciosos bastardos. Setour en la caminata no dijo nada, pero sus ojos, que comúnmente estaban ocultos detrás de una cara de piedra, le dicen a Tanya todo lo que tenía que saber. Ella, en cambio, acepta sus sentimientos de gratitud, respeto y dolor incalculables. Él se detuvo fuera de la carpa solo para decirle lo que ella ya sabía y solo por formalidad con el ex general, ella lo saludó y entró. El interior, al igual que cualquier carpa de comunicaciones, es solo un lío de cables enredados y radios, a diferencia de la mayoría de las carpas militares. Hay 12 magos de élite armados y listos para proteger a los 3 generales que ocupan la única mesa de la tienda. Uno de ellos le da un asentimiento para que ella tome asiento. El aire parece congelarse mientras ella se sentaba en su lugar. Todos miraban incrédulos al mejor soldado conocido por el hombre para por fin comprender lo pequeña que era. Los soldados de la Commonwealth parecían visiblemente impactados, preguntándose entre sí, ¿es este realmente el diablo del Rin? ¿El soldado que tiene un recuento de muertes que abarcan los miles? Tanya, usando sus experiencias de vida pasada, supo que el ambiente era de confusión y asombro, pero les permite demorarse un poco más antes de levantarse y hablar.
Disculpen todos la presentación tardía, mi nombre es Tanya von de Gurechav, pero si prefiere llamarme en sus archivos mágicos como el demonio del Rin, no lo detendré. Podría haber dejado su presentación ahí, pero continuó con un pequeño comentario sarcástico. Me alegra ver que mis verdugos están bien informados de a quién están ejecutando exactamente. El veneno de sus palabras fue suficiente para que algunos magos de la Commonwealth activaran sus orbes y apuntaran sus armas a la prisionera, pero ella simplemente estaba de pie con mirada irónica de, ¿en serio estás amenazando con matarme? Vine aquí a morir, idiotas. Palabras comunicadas únicamente con la mirada y una sonrisa discreta, por lo que lo mejor era dejar de alimentar su orbe con magia y dejar que los generales hablen. De cualquier modo, cualquier mago consciente de su nivel no consideraría pelear contra una leyenda de 10 años sin un equipo bombardero y otro ala de magos listos para respaldarlos como refuerzos. Para el soldado promedio esta escena parecía una muy cómica. Aun siendo una mujer adulta, era una mujer de no más de 1,5 metros de altura, haciendo que todos los magos fuertes y corpulentos se caguen de miedo junto con sus generales altos mandos. Finalmente, uno de los generales interrumpió el silencio y declara sus asuntos. Señorita de Gurechav, según el tratado, será decapitada mañana al mediodía. Mirando con nerviosismo, pero sin una respuesta que indique un real rechazo, continúa. Junto con tu ejecución, el tratado pide que entregues la joya de computación que te ha estado ayudando a realizar hazañas más allá de lo humano. Cuando quita su rostro del micrófono y devuelve la mirada a Tanya, expectante observa cómo obedece a la petición, quitándose el orbe de cálculo plateado y gastado, extendiendo la mano para que alguien lo tome. Con aún más miedo que antes, uno de los generales quiere recoger rápidamente el tesoro e inmediatamente se arrepienten de haberlo tocado. Precipitándose al suelo de rodillas, Tanya reía disimuladamente, aumentando la risa hasta convertirse en una carcajada de todo corazón. Todo el mundo estaba desconcertado por el extraño curso de los acontecimientos y lo atribuían siempre a que ella estaba loca, y al no ser ella la atacante directa, no podían matarla en ese instante, pero cuando Tanya detuvo su risa, se calma y dice: cierto, olvidé mencionarlo, una disculpa por eso. El tipo 95 tiene la característica interesante de absorber todo el maná de un mago, fuerza vital incluida. Solo puede ser utilizado por personas acostumbradas al dolor perpetuo o con la cantidad de mana suficiente para saciar su nivel de extracción. Esto por supuesto era una mentira, aunque de cualquier modo era muy buena, no muy alejado a la realidad. El tipo 95 también tenía otra característica interesante. Esta joya específicamente fue maldecida por un dios autoproclamado y nunca se apartaría de mi lado ni será utilizado por nadie que no fuera piadoso. El general fue ayudado a levantarse del suelo después de colocar la joya en una caja de madera para su transporte, maldiciéndola 1000 veces y deseando aún más ver esa sonrisa psicópata sin torso. Después de asegurar el orbe para su único usuario, el general recuperó algo de confianza en su seguridad, ya que su arma principal ya no estaba con otra arma aún más peligrosa, y mira a Tanya con una suficiencia no tan sutil. Ahora, señorita de Gurechav, la forma en que procederemos con su ejecución es el método tradicional europeo, permitiéndole como última voluntad un discurso hacia los pobladores de su viejo territorio. Él piensa para sí mismo que la única razón por la que una cretina como ella tuvo un discurso fue debido al clamor masivo de todos los antiguos ciudadanos imperiales. Regocíjese, ha recibido el honor de abandonar este espacio terrenal con estilo. El general de avanzada edad no puede evitar sonreír con los ojos cerrados, y Tanya, sabiendo que su mirada furiosa no enmendará demasiado, lo libera. La pelea que deseaba desesperadamente tener para aplastarlo verbalmente como lo hacía en su juventud simplemente no salió a la luz, pero al menos sabía que tenía que dejar algo. Espero que con su edad, no tenga deudas con la muerte. General, sería una pena no verlo presenciando mi discurso o mi funeral. Y dicho esto, Tanya se puso de pie, saliendo de la tienda a mirada de un general tembloroso mientras intenta procesar lo que acababa de decir. Si textualmente esas palabras las hubiese mencionado cualquier otro mago, fácilmente pudieron ser descartados como fanfarronerías. Pero Tanya no es cualquier mago, hablamos de una persona que ha muerto numerosas veces en batalla con diversos grados de justificación. Fue inquietante por decir lo mínimo. En otro lugar del campamento, con al fin un lugar digno para dormir, trata de reflexionar de nueva cuenta su situación, pero como muchas otras primeras veces, su mente está en blanco, sus pensamientos la habían abandonado, no se formulaban ni ideas ni estrategias en su cerebro casi robótico. Realmente, había renunciado a la vida. Sabía que su lucha con Ser X había terminado con su victoria, y con mucho gusto lo habría dejado como tal, con Ser X rindiéndose por primera vez ante una atea muy terca.
Así que como tal, su vida había terminado ahí, por toda la eternidad. Un escalofrío recorre su espina dorsal ante el indicio de realización. Llega a su litera dejando caer su cuerpo al duro intento de colchón, dejando colgadas sus piernas. ¿Realmente me he rendido, se dijo a sí misma con una voz solo audible a través de sus pensamientos, conectándolos y produciendo el movimiento para que el sonido provenga de sus cuerdas vocales. Su visión poco a poco se hace borrosa y no la detiene, sabiendo que entregar su vida no es lo que realmente quiere, pero lo llevaría hasta el final, por el sueño de su querida hermana de batalla. Las lágrimas continuaban derramándose, como si éstas hubiesen sido guardadas durante toda su niñez y crecimiento para ser lloradas en estos momentos de debilidad, pero bajo la superficie de sus lágrimas patéticas dichas así por su ego, la voluntad monumental de Tanya von de Gurechav se movía, buscando su consuelo y animándola a descansar. Al día siguiente, ella ya se encontraba de pie junto al podio, mirando a la multitud de ciudadanos imperiales que se habían reunido en cuanto la noticia salió en los medios. Tanya al menos pudo consolarse con eso, vinieron muchos más de los que creyó que vendrían. Mira, avisa, lo hemos logrado. Puede que el imperio ya no esté, pero nuestra gente seguirá viviendo, al menos así Tanya se sentiría mejor con su situación. Los espectadores de la multitud comenzaron a acercarse al podio para finalmente conocer a quien apodaban Plata Blanca. Muchos sentían curiosidad por saber cómo era en realidad su heroína. ¿Por qué Tanya había eludido precisamente las redes de comunicación, cámaras de noticias civiles, aunque esto no impedía ser vista por su primera imagen de propaganda, la más humillante a propias palabras de Tanya? Una imagen de una chica muy menuda con un vestido rojo, volantes y medio kilo de maquillaje. Después de eso, no hubo absolutamente nada de Plata Blanca por años en cuanto a fotos, pero sus méritos en el campo de batalla hablaban por sí mismos, elevando su fama a pasos agigantados y siendo el aspecto más conocido de la gran heroína de guerra, opacando fácilmente a la de propaganda barata. Los civiles se empujaban los unos a los otros, buscando estar al frente de todo, tenían en su mayoría desnutrición y apariencia casi enfermiza, y a pesar de todo vinieron a presenciar la muerte de su mejor guerrera. Algunos se sintieron abrumados por la emoción y trataron de subir al podio como un andamio, elevando su número de unos pocos jóvenes a una gran multitud que aclamaba subir. Los soldados y magos de la Commonwealth pronto comenzaron a levantar las armas, todos esperando órdenes de sus comandantes para mantener la paz a través de medios toscos. Tanya, presenciando el desorden que se formaba y las amenazas de golpes y disparos, hizo acto de presencia rápidamente y hablando en alto. Compañeros imperiales. El primer grito llamó la atención de todos, calmando por instantes los intentos de sobrepasar al ejército. Ha llegado mi hora y no deseo que mi último escenario en este mundo sufra con más de mi gente sufriendo. Hace una pequeña pausa para que la multitud pueda concentrarse en ella, pero aún los aliados tenían las armas en alto, tenía que actuar rápido. Mi muerte ante ustedes aquí y el día de hoy es por y para mi patria, y con ella hice mi elección, retírense. Las personas que habían subido al podio estaban sorprendidas, una ola de emociones fue enviada a través de sus sistemas, impactando sobre ellos en su núcleo. Ella está tratando de salvarnos. Fue una comprensión colectiva de la multitud, ellos escucharon de su propia heroína, que está parada donde está por elección propia, y que lo hacía para ya no derramar más sangre. A través de su desordenado cabello, rubio y platinado, mostraba cicatrices de diferentes magnitudes, la más llamativa era una que sobresalía de su cuello, lo que significaba una gran herida de quemadura o explosión, sus brillantes ojos azul cielo que más bien parecían ser de un tono gris apagado, y su tamaño real era muy por debajo de una mujer adulta promedio. Durante los 2 días de espera por temor a ataques furtivos, no la habían alimentado con nada más que lo poco que podía juntar del campamento y agua de las reservas, por lo que también estaba terriblemente delgada y visiblemente parecía aún más débil que una niña pequeña, pero con un rostro de determinación y ojos fijos y enfocados en la gente a su compañía, todos temían de su presencia. Todo el pandemonio se había detenido, y fue solo por pura fuerza de carisma que solo Argent podría reunir. Tomó su posición final en medio del podio, y el mundo a su frente se había detenido. Ella se había apoderado de la atención de mundo en ese instante, no importando lo que fuera a decir, estas palabras serán inmortalizadas en la gente para que vivan el mañana, que se aproximará.
Con esto concluimos el video de hoy, espero que haya sido de su agrado, no olviden dejar su like y comentar en el video y suscribirse para más contenido y sin más que decir, yo me despido. Chao.